Buenos días, les saludo en el amor de Cristo y le agradezco al Señor la oportunidad que nos da de compartir su palabra y de hacerlo precisamente hablando nuestras palabras conforme a la palabra de Dios, para que en todo Él sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Igualmente nuestra administración sea conforme al poder de Dios, para que a Él sea toda la gloria. No es nuestro poder, no es nuestra palabra, somos solo siervos de Dios, instrumentos de Dios, pero es la palabra y el poder de Dios la que opera en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ten fe en la palabra y en el poder de Dios. Vamos a la predicación para este domingo 7 de marzo del 2021 y tenemos por título y por tema La generación de los que te buscan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Esto está escrito en el Salmo 24, versículos 3 al 6. Dios es grande. Dios es poderoso y Él está en control de todas las cosas que Él ha creado. Él está mirando desde los cielos, desde su trono, a todos los hombres y también a toda su iglesia, a todos sus hijos, a los que son suyos, a los que Él ha rescatado y redimido con su sangre, a todos los que Él ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, a los que ha hecho por medio de Jesucristo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El Señor anhela que su pueblo sea un pueblo santo, justo, recto, perfecto en todos sus caminos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y creyendo los testimonios que están en su palabra para guardarlos y para ponerlos por obra. Dios es un Dios eterno. El Salmo 90, 1 y 2 que tú y yo conocemos declara que Él ha sido refugio de generación en generación y que antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Él ha visto desde Adán hasta esta generación postrera. Todas las generaciones que han transitado a través de la vida en esta tierra, e igualmente Él ha juzgado, juzga y juzgará a cada una de ellas. Las Escrituras nos dan testimonio, por ejemplo, de generaciones como la de José en Egipto, quien creyó que Dios los visitaría aún estando allí y los haría subir de ese lugar a la tierra prometida, y tenía tanta fe en ello que él sabía que sus huesos no permanecerían allí. Y esta fue una generación cuya descendencia fue fructificada, multiplicada, aumentada y fortalecida en extremo por el Señor, porque entraron 70 y salió una multitud de allí. También miramos generaciones como la de Josué, quien junto con los ancianos y el pueblo, la palabra da testimonio que sirvieron a Jehová todo el tiempo y miraron todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Pero también se da testimonio de que la generación que se levantó después de ellos, después de la generación de Josué, no fue como ellos. Fue una generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Y de acuerdo al libro de los Jueces, cada quien hizo lo que bien le pareció por muchos siglos y por muchas generaciones. Debemos preguntarnos, ¿qué tipo de generación somos delante de Dios? La cita que leímos al inicio, en el Salmo 24, en el versículo 6, dice específicamente que tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y aún nos invita a reflexionar en ello, porque termina diciendo, Selah. Así igualmente, el Espíritu Santo nos está llevando hoy a reflexionar qué tipo de generación somos delante de Dios, para que a la luz de lo que su palabra nos ha de enseñar, entonces también nos preguntemos, ¿qué generación queremos ser delante de Dios? Y mejor aún, ¿qué generación debemos ser delante de Dios?
Vamos a iniciar analizando lo que nos enseña el propio Salmo 24 del 3 al 6. La generación que Dios anhela es primeramente una generación que también anhela a Dios. ¿Qué decía? Tal es la generación de los que, ¿qué dice? De los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Una generación que agrada a Dios es aquella que está buscando a Dios y su poder, que está buscando su presencia de continuo, que busca a Dios en tanto que Él pueda ser hallado. Es una generación que anhela estar cerca de Dios y conocerle más y más a través de su palabra y a través de la comunión con el Espíritu Santo. Es una generación que desea hablar con Él y escucharlo porque está buscando su rostro. Pero el Salmo nos añade varias características de la generación que busca a Dios. Porque es muy diferente decir que buscamos a Dios a querer buscar a Dios a hacerlo en realidad. Es muy diferente. Los hombres muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, pero Dios todo lo escudriña, todo lo mira y todo lo sabe. Y Él conoce quién le está buscando con integridad y con sinceridad de corazón. Dios distingue una serie de virtudes espirituales, morales y también corporales, que aquel que le busca, que aquel que es parte de esa generación manifiesta. Vamos a verlas. Primero, la generación que le busca quiere subir a su santo monte, quiere estar en el lugar de la presencia de Dios. El Salmo pregunta en estos versículos que leímos, ¿quién subirá y quién estará? La generación que busca a Dios desea subir y desea estar en el lugar santo, en el lugar de adoración, en el lugar de comunión y de cercanía con su Dios. Porque sabe que ese es el anhelo de Dios, tener un pueblo cercano que le oiga y que le sirva. Amén. La generación que le busca conoce a Dios. ¿Y cómo conocer a Dios? Sino a través de su palabra. Entonces podemos deducir que esta generación es una generación que conoce las palabras, los mandamientos y los testimonios de Dios también. Y sabe, por lo tanto, que Dios es un Dios santo y que no nos podemos acercar a Él si no estamos limpios, si no estamos en santidad. Por ello dice este salmo que Dios desea manos limpias, una santificación corporal, que nuestros miembros sean instrumentos de alabanza y justicia para Dios, que la obra de nuestras manos sea limpia delante del Señor y que la ofrenda que le presentemos no sea en inmundicia, sino con manos consagradas y purificadas. El Salmo dice que Dios desea también un corazón limpio, es decir, que no solamente mis manos deben estar limpias para ofrecer sacrificios a Dios, no solo lo corporal, porque Dios quiere sacrificios que partan de un corazón, desde dentro, de un corazón grato a Él, de un corazón que le agrade, de un corazón que sea conforme a su voluntad. Por ello debe ser limpiado también nuestro corazón, que está ahí, están nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es decir, es la parte espiritual de nuestro ser y debe ser limpiado de toda contaminación para que el sacrificio de nuestras manos sea aceptable al Señor y que más allá del sacrificio de nuestras manos, nuestra vida entera sea un sacrificio vivo en olor fragante para Dios. La generación que le busca tiene a Dios por primero y por el más importante en su vida, por encima de cualquier deseo de la carne o de sus ojos o de la voluntad de sus pensamientos. Y por eso dice ahí que esta generación eleva su alma a Dios y no a cosas vanas. ¿A quién estás levantando tu alma? Como podemos ver, lo que expresa este salmo es una limpieza, una santificación integral, completa, que incluye el espíritu, el alma y el cuerpo. Todo está ligado, porque de la abundancia del corazón sabemos, habla nuestra boca. Y por ello Dios también expresa que los que le buscan, sabiendo Dios lo que hay en su corazón, tendrán entonces la verdad en sus labios, porque dice que no habrá en ellos
ni engaño, ni mentira, sino que hablarán siempre la verdad. Pero Dios, que es justo y que es bueno, amén, da galardón a aquellos que se acercan a Él buscando guardar estas condiciones. Manos limpias, un corazón puro, no elevar tu alma a cosas vanas, ni jurar con engaño. A los que hacen estas cosas, a los que se acercan a Él buscando en su vida guardar estas condiciones, dice que ellos recibirán bendición, justicia y salvación de Dios. Amén. Yo anhelo la bendición, la justicia y la salvación de Dios, pero hay que buscar esa bendición, esa justicia, esa salvación, cumpliendo estas condiciones delante de Dios, y lo recibiremos. Amén. Ellos recibirán bendición, justicia y salvación de Dios. Podemos hacer aquí una pequeña conclusión, de acuerdo a lo que hemos comentado, solamente de este primer salmo, del Salmo 24, del 3 al 6. La generación que busca a Dios se ve. La generación que busca a Dios se manifiesta, ya que se hace notorio su comportamiento. No lo puede ocultar, porque tampoco lo desea ocultar. Es una generación que con palabras y con hechos testifica que está buscando a Dios. Pero también es una generación de la que Dios testifica, porque es bienaventurada y bendita con la justicia y con la salvación de Dios. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro del Señor. Amén. Pero vamos a seguir estudiando. Dios quiere que seamos parte de una generación y de generaciones, no solo una generación, sino generaciones, generación tras generación tras generación, que guarden su pacto. Esto Dios se lo expresó a su siervo Abraham. Acompáñame, vamos ahora a tomar ya muchas otras citas en la palabra del Señor y pon mucha atención en ello. Y vamos a leer ahorita Génesis 17, versículos 7 y 9, porque Dios le expresó esto a Abraham, que él quería que su generación y las generaciones, su descendencia, guardaran el pacto con Dios. Leemos Génesis 17, 7 y 9 que dicen, el 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Y el versículo 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Amén. Y la voluntad de Dios se extiende para todas las generaciones de la tierra, hasta la última, hasta la postrera. Acompáñame a leer en 1 de Crónicas 16:15 lo que dice. Esto también está escrito porque hay el paralelo con el Salmo 108, pero lo leemos en 1 de Crónicas 16:15. Acompáñame y dice esta cita. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. Amén. Pero cada una de las generaciones de su pueblo, y esto está testificado en la palabra, y hoy lo seguimos mirando, cada una de las generaciones de su pueblo ha tomado la decisión de guardar o de no guardar el pacto con Dios. Hay generaciones que han buscado a Dios y han buscado oír su voz y guardar sus mandamientos. Para tales generaciones, Dios ha manifestado su fidelidad y su misericordia, de acuerdo a lo que está escrito en Deuteronomio 7:9. Esta cita dice, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, y nos dice de nuevo, hasta 1000 generaciones. Y ha traído Dios bendición a esa generación y a las generaciones postreras como resultado de buscarlo, pero también de enseñar a buscar a Dios y de no dejar de buscar a Dios conforme a su voluntad. Tenemos que buscar a Dios, pero tenemos que enseñar a las nuevas generaciones para conectar, para encadenar esa herencia de bendición hasta 1000 generaciones,
que seamos generaciones que aman y guardan los mandamientos del Señor, y Dios es fiel y Él guardará el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Pero tenemos que buscar a Dios conforme a su voluntad, tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a buscar a Dios conforme a su voluntad y no dejar de buscarlo jamás. Vamos a leer este resultado, esta bendición que hay para la generación y para las generaciones postreras que buscan a Dios. Acompáñame ahora. Te dije que eran muchas citas y así va a ser hasta el final de esta predicación. Pon atención y está atento ahí en tu Biblia. Salmo 112, 1 y 2. Vamos a leerlo. Leemos el Salmo 112, 1 y 2 que dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Y qué dice? La generación de los rectos será bendita. Es decir, que podemos ser parte de una generación que busque a Dios, pero debemos enseñar a las siguientes generaciones a buscar a Dios también. Si este Salmo 112, 1 y 2 no te lo dejó claro, vamos a leer ahí cerquita el Salmo 78, versículos 4, 6 y 7, que dejan muy claro esto. Pues dice, vamos a leerlo, Salmo 78, versículos 4, 6 y 7 dice: No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Pero así como ha habido generaciones que han decidido buscar a Dios, oír su voz y guardar sus mandamientos, hacer su voluntad, también ha habido generaciones del pueblo de Dios que no han querido guardar el pacto ni los mandamientos de Dios. Son generaciones que tienen en contra al Señor, porque Dios hace una clara distinción. Aún dentro de su propio pueblo, de los que se dicen pueblo de Dios, Dios hace una clara distinción de los que le buscan y de los que no le buscan. Vamos ahora a Éxodo 25. Éxodo 25. Dice esta cita: No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Diferentes actitudes del pueblo delante de Dios, diferente resultado y diferente respuesta de parte de Dios a cada una de estas actitudes. Temamos a Dios, porque el hecho de ser parte de su pueblo no nos exenta de guardar el pacto y los mandamientos de Dios. Desechemos esa idea moderna y terriblemente mal enfocada de que la gracia y la libertad que tenemos en Cristo Jesús son para hacer de nuestra vida conforme a nuestra voluntad, y que no debemos conocer la palabra de Dios y que no necesitamos obedecerla, que no necesitamos alejarnos del pecado y de la maldad y que seremos salvos igualmente, hagamos lo que hagamos. No es así. La generación que estuvo en el desierto, pueblo escogido por Dios, pueblo rescatado de Egipto, fue contada por Dios como una generación que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esto está escrito en Números 32:13. Vamos a leerlo. Números 32:13, así lo testifica. Dice esta cita: Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y en Deuteronomio 32, ve ubicándolo, el Espíritu Santo reveló a Moisés la condición del pueblo que Dios le había dado. Una generación torcida y perversa, una generación de hijos infieles. Esto que está escrito aquí es un ejemplo
del tipo de generación que no debemos ser. Vamos a leerlo, Deuteronomio 32, puedes leer completo lo que está ahí escrito, pero para este estudio leemos versículos 5 y 20. Con esos dos vamos a tener entendimiento. Leemos Deuteronomio 32, 5 y 20. El 5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y dice el versículo 20, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Qué diferente la generación de los que le busca y que busca el rostro del Señor, a una generación torcida, perversa y de hijos infieles, de la cual Dios esconde su rostro. La generación que no buscó a Dios fue castigada, pues murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Esto ya lo leímos en el contexto de estas citas, pero vamos a una más. Deuteronomio 1, versículos 35 y 36. Deuteronomio 1, 35 y 36 dice: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Dios es justo, y en medio de una generación mala y perversa, puede haber quien haya seguido fielmente a Dios. Y a ese, al que siguió fielmente a Jehová, Dios lo cuenta como parte de la generación bienaventurada. Aquí vemos escrito el caso de Caleb y sabemos que Josué también entró a la tierra prometida. Podemos recordar el caso de Noé, que estudiamos hace algunas predicaciones, que en medio de una generación malvada y que no quiso escuchar el pregón de justicia, él fue contado como varón perfecto y justo. Vamos a leerlo, esto de Noé. Lo leemos en Génesis 6:9 y 7:1. Vamos a leer estas dos citas, Génesis 6:9 y 7:1, que dicen, el 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y el 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vamos a continuar estudiando en la palabra de Dios cómo es la generación que busca a Dios. Vamos por un momento, ya estamos ubicando ahí al Pentateuco. Vamos a leer de los libros de Éxodo, de Levítico y de Números. Dios había dado a su pueblo leyes y mandamientos para que el pueblo obedeciera y guardara, probando el corazón de ellos, en el deseo de Dios de que su pueblo tuviera un encuentro con Él, que entendiera que Dios los había sacado de Egipto no para hacerlos morir en el desierto, sino para que estuvieran con Él para siempre, siendo el Señor su Dios y ellos su pueblo especial y escogido. Dentro de las leyes que Dios les habló a través de su siervo Moisés, hay muchas de ellas, especialmente las que se refieren al culto a Dios y a cómo presentar ofrendas y sacrificios delante de Él, así como en el ministerio dentro del tabernáculo. Hay muchas de estas en que Dios habló que debía guardarse en cada generación y ser transmitidas a las siguientes generaciones para que fueran por estatuto perpetuo para su pueblo y en particular a los sacerdotes y levitas que ministraban. Sabemos que nosotros ya no estamos bajo el pacto de ley, pero que la ley es un maestro para nosotros, para conocer la voluntad de Dios con respecto a sus siervos y su pueblo. Y que hay muchas cosas, como el propio tabernáculo y aún sus utensilios, que eran cosas terrenales que Dios les mandó hacer, pero que nos hablan de las cosas espirituales, de las que Dios desea que participemos hoy por medio de Jesucristo. Vamos a estudiar algunas de estas, de las cuales estaba mandado que participaran de generación en generación todos aquellos que amaban la ley de Dios. Y vamos a entender los paralelismos espirituales que encontramos bajo el pacto de gracia del cual tú y yo somos partícipes, si somos del Señor, si hemos creído en Él, en nuestra administración como reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Vamos a empezar.
Leemos Éxodo 27, 20 y 21. Aquí nos vamos a ir en orden, no vas a tener que estar quizá brincando tanto. Éxodo 27, 20 y 21 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Como los sacerdotes estaban mandados a tener siempre aceite puro y lámparas encendidas, así como una generación que busca a Dios, nosotros debemos ser llenos de la unción pura del Espíritu Santo y guardar ese buen depósito para tener encendida siempre nuestra lámpara, nuestro espíritu, tenerlo encendido siempre con la luz de Cristo y con la luz de su palabra. Amén. Vamos a ir tomando rápido estos ejemplos. Continuamos ahora Éxodo 29, 42. Son cosas que Dios quiere que permanezcan de generación en generación. Éxodo 29, 42 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. El contexto de esta cita habla de las ofrendas diarias que debían presentar a Dios. Tú lo puedes leer en ese capítulo. Nosotros, si en verdad somos buscadores de Dios, si somos esa generación, debemos hacerlo todos los días, a cada instante, y presentar delante de Él por medio de Jesucristo sacrificios vivos y espirituales que agraden a Dios. La generación que le busca, no solo le busca en la necesidad y para recibir algo de Dios, sino que le busca porque lo ama y porque quiere honrarlo hoy, cada día y siempre. Vamos a una más. Leemos ahora Éxodo 38. Dice esta cita, Éxodo 38. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ligado a encender las lámparas con ese depósito lleno de aceite, estaba ordenado que Aarón quemara incienso. Tú y yo sabemos que el incienso son las oraciones de los santos. El que no lo sepa, lea Apocalipsis 5:8. Ahí lo dice claramente, que el incienso son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Hoy necesitamos entender que la búsqueda de Dios en el Espíritu Santo es dada a través de la oración, de la intercesión, del ruego, de la súplica, del clamor y de las acciones de gracias también. Orar en todo tiempo es una característica de la generación que busca a Dios. No puedes decir que buscas a Dios si no oras. Vamos a leer también, avanzamos, Éxodo 30:10. Ahí avanza un par de versículos. Éxodo 30:10 que dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Hoy los pecados ya no son cubiertos solamente, como era en el día de expiación, sino que por la obra de Jesucristo, que presentó un sacrificio perfecto y eterno, los pecados son borrados, son quitados totalmente, completamente. Somos limpiados totalmente de esos pecados. Pero debemos reconocer siempre delante de Dios nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, porque sabemos que no hay hombre que no peque, y acudir al perdón de pecados por la sangre y por el nombre de Jesucristo, para ser limpios una vez más y poder estar en comunión con Dios. La generación que le busca sabe que para acercarse a Dios debe venir a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, pero también purificados sus corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es una generación santa. Amén. Ahí mismo en ese capítulo encontramos en Éxodo 30:21 esta misma idea que vengo hablando. Dice Éxodo 30:21:
se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. En ese mismo capítulo vamos a leer Éxodo 30:31. Seguimos avanzando, este capítulo nos dio mucha enseñanza. Éxodo 30:31 dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Quiero detenerme un poco más en este punto. El aceite de la santa unción por vuestras generaciones. La generación que le busca es una generación que entiende, que recibe y que anhela la obra del Espíritu Santo en su vida. Es imposible ser parte de una generación que Dios ame y que Dios mire con agrado si no damos lugar al Espíritu Santo de Dios. Tanto los siervos como las generaciones que fueron gratas a los ojos de Dios tienen el sello de una visitación del Espíritu Santo, quien los tomaba y los usaba para los propósitos de Dios, poniendo en ellos todos los dones y capacidades necesarios para lograrlo. Ejemplo de ellos son los jueces, quienes tomados del Espíritu libertaban a Israel de sus opresores a pesar de vivir en medio de una generación mala. Otro ejemplo son los profetas, quienes hablaron por el Espíritu Santo lo que Dios en visiones, en sueños, en revelaciones les estaba mostrando a pesar de un pueblo que no quería oír. Y en el derramamiento de su Espíritu sobre toda carne, Dios usó a sus apóstoles y a sus diáconos para manifestar el poder de Dios en sanidades, en milagros y en maravillas. Y Dios quiere seguir haciendo esta obra en nosotros y a través de nosotros. Buscar al Espíritu Santo es característica fundamental de la generación que busca a Dios. Y esto es muy sencillo, porque el Espíritu es el Señor. El Espíritu es Dios. Isaías 44:3. Vamos aquí sí a movernos un poquito de lo que estábamos leyendo en el Pentateuco, porque voy a entrar a este punto del aceite de la unción para nuestras generaciones. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén, lo creo, lo recibo, Señor. Las generaciones que dan lugar al Espíritu Santo son benditas y aseguran bendición sobre las siguientes si les enseñamos a ser fieles y seguir buscándolo a Él. Es más, pon mucha atención. Quiero comprobarte con la palabra de Dios que Dios quiere que seamos la generación del Espíritu Santo. Eso debería ser algo que afirmáramos y que viviéramos como iglesia, que somos la generación del Espíritu Santo. Vamos al Nuevo Testamento, ubícate en Mateo 1. Si te remites a la genealogía de Jesucristo, y voy a esperar un momentito porque tienes que estar ahí en Mateo 1 para ir entendiendo esto que voy a explicar. Si tú te remites a la genealogía de Jesucristo que está escrita ahí, en Mateo 1:17 dice, ve ahí abajito, Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Toma un momento para comprobar esto. Mira más arriba, desde el versículo 2, y comienza a contar. Ahí va repitiendo los nombres porque dice quién engendró a quién. Yo te los voy a decir y después hazlo con calma y comprueba estas generaciones, te las voy a decir. Vamos a mirar desde el versículo 2 y comienza a contar. Abraham 1, Isaac 2, Jacob 3, Judá y sus hermanos 4, Fares y Sara con Z 5, Esrom 6, Aram 7, Aminadab 8, Nazón 9, Salmón 10, Boz 11, Obed 12, Isaí 13 y David 14. Se cumple lo que está escrito en el versículo 17. Ahora vamos a las segundas 14 generaciones que dice ahí. Dice el versículo, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. ¿Ok? Vamos a contar. Evidentemente David ya fue contado en las 14 anteriores, entonces empezamos a partir de su hijo. 1, Salomón. 2, Roboam. 3, Abías. 4, Asa.
5 Josafat, 6 Joram, 7 Usías, 8 Jotam, 9 Acaz, 10 Ezequías, 11 Manasés, 12 Amón, 13 Josías y 14 Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación. También son 14 generaciones. Por si alguien se quiere aprender los reyes de Judá, los reyes de Judá, ahí están todos escritos. Vamos al último conteo de generaciones a los ojos de Dios, porque decía ahí, y al final, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vamos a contarlas. Después de la deportación a Babilonia, al primero que contamos es a Salatiel, porque Jeconías ya había sido contado, era el 14 del anterior. Entonces, Salatiel, 1. Zorobabel, 2. Abiud, 3. Eliakim, 4. Azor, 5. Sadoc, 6. Akim, 7. Eliud, así como yo, de ahí salió mi nombre, 8. Eleazar, 9. Matán, 10. Jacob, 11. Y luego José, aunque yo ahí entre paréntesis pongo María, y ahorita te explico por qué, 12. Vamos en 12, ¿verdad? Y Jesús, llamado el Cristo, 13. Lo podrías volver a revisar y llegarías a la misma conclusión, al mismo conteo. Y la generación 14 que menciona el versículo 17, porque ahí dice que también son 14. La generación 14 es la última que Dios cuenta en su genealogía con respecto al Hijo de Dios. No es un error matemático. Recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera para que enviara al Espíritu Santo. La generación postrera, de la cual somos parte, es la generación que vive en los tiempos después de la partida del Señor Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo. Quiero que observes con detenimiento. A diferencia de la genealogía que está escrita en Lucas, en la cual viene a la inversa y menciona a José y a su padre y va hasta mencionar a Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Esa genealogía llega hasta Adán. Está dando completa la genealogía desde la creación del hombre. Pero aquí esta genealogía en el versículo 1 menciona a David y a Abraham para fundamentar esta genealogía. Y entonces entendemos que esta no es una genealogía solamente en el sentido de hombres, en el sentido de descendencia terrenal, sino es una genealogía espiritual, es una genealogía que tiene que ver con la fe. Menciona de David porque David fue con quien Dios hizo el pacto con respecto al reino eterno, al reino que permanecería para siempre en su linaje, en su descendencia, en Cristo Jesús. Y menciona a Abraham porque sabemos que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que los que creemos en Jesucristo somos de la fe de Abraham. Esto sí quiero que lo leas conmigo. Gálatas, lo podemos comprobar en muchas citas, pero tomé una. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Espero que estés poniendo atención. Esto es muy importante, muy interesante. Gálatas 3 del 6 al 9 dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esta genealogía no es solamente una genealogía de hombres de descendencia humana o terrenal, es una genealogía espiritual. Y es una genealogía que tiene que ver con la fe, empezando por el propio Abraham, padre de la fe. Pero si tú notas, allá hay menciones de varias mujeres. Está mencionada Ruth, está mencionada Rahab, está mencionada, al final también está mencionada Tamar, está mencionada María. Porque si tú ves la genealogía de Lucas, tú dirías, ¿cómo? Si ahí está mencionado quién era el padre de José y no corresponde con la de acá. Lo que pasa es que aquí menciona a José porque se mencionaba al varón, pero en realidad es una genealogía que tiene que ver con María. ¿Y de quién concibió María? No de José, sino del Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar. Entonces,
si habíamos contado estas generaciones, son 13 hasta Jesús llamado el Cristo. ¿Cuál es la generación 14? Que es la última generación, que es la postrera generación, es la generación del Espíritu Santo. ¿Qué generación nació después de Jesús el Cristo? Es la generación nacida de Dios, es la generación nacida del Espíritu. ¿Dónde está escrito esto? También hay varios pasajes, pero lo leemos concentrado en Juan 3, versículos 5 al 8. Juan 3 del 5 al 8 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta es la generación nacida de Dios, nacida del Espíritu Santo. Esta es la generación que será contada por Dios. Cualquier otra generación será desechada, como fue desechada la generación de Caín y fue contada la descendencia de Set. Así los que no sean parte de la generación del Espíritu Santo no son contados por Dios. Esta es la generación que Dios mira, esta es la generación que Dios ama, esta es la generación que Dios va a guardar en el hueco de su mano para siempre. Estos son los suyos y esto lo podemos entender porque es un sello que pone Dios, los que son la generación del Espíritu Santo, y esa es la generación que le busca. Acompáñame ahora a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, eso está hablando de la obra de Jesucristo. Él es el que nos habló la palabra de verdad y el evangelio de salvación. Lo hemos oído y lo hemos creído y hemos creído en Jesucristo. Dice entonces: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello del Espíritu. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la generación última, esa es la generación postrera, esa es la generación del Espíritu Santo, esa es la generación que estará para siempre con el Señor. Y te digo una última cita porque hay muchísimas que podría tomar respecto a ello, que nos confirme esto y lo deje muy claro. Romanos 8:9. Hemos aprendido esta cita. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esta es la parte fundamental. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No será contado en esa generación el que no tenga el Espíritu de Cristo. Miramos entonces qué importante es darle lugar al Espíritu Santo de Dios y ser ungidos por él, porque solo los que tengan el sello del Espíritu somos contados como parte de la última generación, de la generación postrera para Dios. Gloria a Dios. Ahí te lo dejo para que reflexiones o vuelve a escucharlo, porque sé que es un tema complejo. Pero vamos a regresar al Pentateuco en lo que estábamos, porque esto partió de Éxodo 30-31, donde nos hablaba del aceite de la santa unción por nuestras generaciones. Pero vamos ahora a Éxodo 40:15. Éxodo 40:15 dice lo siguiente, ubícate otra vez ahí. Éxodo 40:15. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Las generaciones descendientes de Aarón tenían la promesa de ser sacerdotes, ministros en el tabernáculo para Dios. Ahora, las generaciones que hemos sido hechos por Jesucristo sacerdotes para Dios y que somos ungidos con el Espíritu Santo, somos parte de la generación que permanecerá ministrando delante de Dios para siempre, teniendo a Jesucristo por nuestro sumo sacerdote para siempre. Amén. La generación que busca a Dios es una generación que ministra, es una generación que sirve a Dios. Ahora acompáñame a leer Levítico 22:3.
Levítico 22:3 dice: diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Esta es una manera más en que Dios nos enseña que la generación que le busca tiene que vivir en santidad y sin inmundicia. Porque si acercarse a las cosas sagradas de manera limpia era importante, cuánto más importante es acercarse consagrados y limpios a aquel que lo santifica todo, a Dios. Vamos a resumir lo que hemos aprendido en esta sección desde que empezamos a leer en el Pentateuco. La generación que le busca es una generación ungida. Es una generación que vive a la luz de la palabra. Es una generación que ofrece su vida a Dios de continuo. Es una generación que ora en todo tiempo y que confiesa y se arrepiente de sus pecados delante del Señor. Es una generación que busca la limpieza corporal y espiritual para entonces ser llena del Espíritu Santo y poder ministrar en consagración y en santidad delante de Dios. Tal es la generación de los que le buscan. Quisiera añadir también que la generación que le busca es temerosa de Dios y practica la justicia. Y solo te quiero leer un pasaje aquí. El Salmo 14:5. Dice muy sencillo, Salmo 14:5. Ellos temblaron de espanto. Lee el contexto para que entiendas por qué dice eso. Pero dice aquí en la parte B, porque Dios está con la generación de los justos. Amén. Si tú quieres que Dios esté contigo, sé parte de la generación de los justos, de la generación que busca a Dios. En contraparte, vamos ahora a aprender cómo es la generación que no busca a Dios. Porque ya sabes que a mí me gusta enseñar todo lo que la palabra nos enseña. Y también tenemos que aprender, y hay mucho que aprender, muchas citas con respecto a ello. Vamos a aprender cómo es la generación que no busca a Dios, porque sus características también son muy claras y también se hacen visibles y notorias. Y esto nos ayuda a aprender a discernir. Vamos a empezar. La generación que no busca a Dios, 1, es contumaz, rebelde, sin corazón dispuesto e infiel. ¿Dónde está escrito esto? En el Salmo 78:8. Dice el Salmo 78:8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Muy claro, Dios marca cómo es una generación que no le busca. 1, entonces, contumaz, rebelde, sin corazón dispuesto e infiel. 2, la generación que no busca a Dios es una generación que maldice y no bendice. Es inmunda, aunque se cree limpia. Es altiva y es cruel. Esto está muy bien explicado en Proverbios 30, versículos 11 al 14. Porque Dios conoce a todas las generaciones. Y dice en Proverbios 30, 11 al 14, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Dios conoce cómo es cada una de las generaciones. Dios conoce el corazón. 3, la generación que no busca a Dios es pecadora, cargada de maldad, maligna y depravada. Quiero que tengas en cuenta que esta cita que leeremos está hablando del pueblo de Dios, no de los de afuera. Isaías 1:4. Ten en cuenta esto, lo que acabo de decir. Está hablando del pueblo de Dios. No seamos como esta generación. Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová,
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. No solo es una generación pecadora, cargada de maldad maligna y depravada. El que vuelve atrás, provocando al Señor a ira, se vuelve parte de esta generación mala. No volvamos atrás. 4. La generación que no busca a Dios practica abominaciones delante de Dios. Es adúltera y fornicaria. Es burladora y mentirosa. De nueva cuenta, aquí habla del comportamiento del propio pueblo de Dios. Y quiero que recuerdes, porque leímos que es adúltera y fornicaria, que la hechicería y la idolatría son una forma de adulterio y fornicación espiritual, aunque en el contexto el pueblo también participaba de adulterio y fornicación con el cuerpo. Isaías 57, 3 y 4. Isaías 57, 3 y 4. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Entonces, la generación que no busca a Dios tiene en su vida diaria la práctica de abominaciones delante de Dios, y en el sentido físico y espiritual es adúltera, es fornicaria, es burladora o escarnecedora y mentirosa. En los evangelios, la generación mala, la que no busca a Dios, es un tema recurrente en la predicación del Señor Jesucristo. Así que vamos a continuar anotando, ahora acompáñame al Nuevo Testamento, cómo es esa generación. Creo que íbamos en el 5, si no me equivoco. Es una generación de víboras. Sí, así. Mateo 3:7. Y son palabras del Señor Jesucristo. Mateo 3:7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si quieres entender la explicación de lo que es una generación de víboras, está ahí mismo en Mateo, más adelante en Mateo 12:34. Vamos a leerlo. Mateo 12:34 dice, 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que una generación de víboras es una generación hipócrita, falsa, que habla lo que no practica. Es la generación que se cree buena aún siendo mala. Ahí también habla de soberbia, de una gran falta de humildad. Esa es la generación de víboras. Siguiente punto, creo que es el sexto. Es una generación, la generación que no busca a Dios, es una generación que no oye. Y por lo tanto, si no oye, no tiene entendimiento. Mateo 11:16, ahí regrese tantito, Mateo 11:16 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Se refiere a Juan el Bautista. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La generación que no busca a Dios es una generación que no oye y por lo tanto no tiene entendimiento de las cosas de Dios. Siguiente punto. La generación que no busca a Dios es una generación que no se arrepiente ni oye sabiduría. Mateo 12, 41 y 42. Mateo 12, 41 y 42 dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, la generación que no busca a Dios es una generación que no se arrepiente y no quiere oír sabiduría. Si hay alguna de estas características en tu vida, pídele perdón al Señor, arrepiéntete y vuélvete de ese mal camino. No seas parte de esa generación. Siguiente punto, creo es el 8.
es una generación, la generación que no busca a Dios, es una generación que al no llenar su vida de la presencia del Espíritu Santo, entonces es llena de espíritus inmundos. Fíjate bien esto, que hablamos de la importancia de ser la generación del Espíritu Santo, pero si tú te dices pueblo de Dios y no vives la vida en el Espíritu y no mora el Espíritu Santo de Dios en ti, no tienes el Espíritu de Cristo en ti, entonces en lugar de ser una generación llena de la presencia del Espíritu, eres una generación llena de espíritus inmundos. Y esto está sucediendo hoy en la iglesia. Mateo 12, 43 al 45. Ahí seguimos donde íbamos. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. No solo recibas a Jesucristo como tu Salvador, conviértete a Él de todo corazón y llénate del Espíritu Santo, vive la vida en el Espíritu, porque si no, puedes ser parte de esta mala generación. Dice, así también acontecerá a esta mala generación. Último punto. Penúltimo. Y si alguno de ustedes que está oyendo no cree todo lo que acabamos de leer, teman a Dios, arrepiéntanse, porque esta característica es parte de la generación que no busca a Dios. La generación que no le busca es incrédula. Mateo 17, 17. Mateo 17, 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. En el contexto, puedes leerlo después, esta generación también es una generación que no tiene fe o que tiene poca fe, y que por lo tanto no puede hacer las obras de Dios por esto mismo. Ahora sí, último punto. La generación que no busca a Dios es una generación que se avergüenza de Dios y de su palabra. No solo por sus dichos, es decir, no solo de palabras se avergüenza, sino se está avergonzando de Dios y de su palabra porque da lugar a la práctica continua del pecado. Marcos 8:38 dice, Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a ver las consecuencias que vienen a una generación que no busca a Dios, aunque varios de estos pasajes nos han dejado claro el mal camino y el mal fin que hay para esta generación. Pero vamos a ver en otra cita, en Jeremías 7:29, las consecuencias que vienen a una generación que no busca a Dios. Por favor, lee conmigo Jeremías 7:29, que dice, corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. La generación que no busca a Dios es una generación que es aborrecida por Dios y es abandonada o dejada, como dice aquí, por Él, y se convierte además en el objeto de su ira. Lamentablemente la actitud de esta generación, y está en el contexto de esta misma cita de Jeremías 7:29, lamentablemente la actitud de esta generación, aún sabiendo todas estas consecuencias, que será aborrecida, que será dejada, que será objeto de la ira de Dios, su decisión es permanecer igual, es seguir por el mismo camino. Porque ahí en ese contexto, lea abajito, Jeremías 8:3 dice, ¿qué es lo que va a escoger esta generación? Jeremías 8:3 dice, y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Qué lamentable. No seamos parte de esa generación. Estamos siendo llamados por Dios a recapacitar, a arrepentirnos y a permitir su obra
para ser transformados, porque Dios no quiere que seamos juzgados como parte de esa generación mala y perversa que está camino a la muerte. Dios quiere que seamos esa generación que le busca con todo su corazón y que hace todo lo que Dios demanda de ella para que el Señor se agrade y la tome en cuenta como suya. Porque solo la generación del Espíritu Santo será contada, las demás serán desechadas. Segunda de Timoteo 2:19, cita que hemos aprendido, dice, para los que anotan, segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, el sello del Espíritu. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios está llamando a las generaciones, a todas. Isaías 41:4 que leímos en otra de las predicaciones dice, Isaías 41:4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Dice, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros, con la última generación. Y Dios desea que seamos humildes y dóciles para oírlo y obedecerlo. Dios está llamando a todas las generaciones, pero Él desea que seamos humildes, dóciles para oírlo, para obedecerlo. Y la obra Él la va a hacer en nosotros. Isaías 43:5-7 dice, esta sí, búscala si quieres, Isaías 43 del 5 al 7 dice esto, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré, diré al norte, da acá, y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No pervirtamos la obra perfecta que Dios ha preparado para con nosotros. Dios anhela una generación que edifique, que ponga cimientos, una generación que repare y restaure. Así está escrito en Isaías 58:11-12. Lee conmigo, muy hermosa cita. Esto es lo que Dios desea. Esta es la generación que Dios busca. Esto es lo que Dios está buscando sobre esta tierra, porque sus ojos están puestos sobre esta tierra, buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Isaías 58:11-12 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La generación que busca a Dios es pastoreada por Él, es saciada por Él, es llena de vigor y nada le falta. Amén. Es una generación que hace la obra del Señor, edificando y sobreedificando conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra, conforme a su voluntad, levantando generación y generación y generación para Dios, reparando y restaurando todo lo que sea necesario para poder habitar con Él. Seamos la generación del edificador, la generación del reparador y del restaurador para la gloria del Señor. La generación que busca a Dios recibirá revelación y recibirá entendimiento de las cosas profundas de Dios y del misterio de Cristo. Porque Efesios 3, córrele allá al Nuevo Testamento, Efesios 3, 5 y 6 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La generación que busca a Dios recibe revelación y entendimiento que otras generaciones no recibieron, pero hoy por el Espíritu Santo nos son reveladas. Seamos parte de esa generación. Seamos la generación que Dios desea, irreprensible, sencilla, hijos de Dios sin mancha, luminares en este mundo que es una generación perversa. Porque eso está escrito ahí en Filipenses 2:15. Así lo dice, Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es la generación que busca a Dios y de la cual Dios quiere que tú y yo seamos parte. Quiero terminar solamente con lo que está escrito en Jeremías 2:31 en su primera parte. Jeremías 2:31a. Uniéndome a la voz del Espíritu Santo en esta hora y clamando en el Espíritu de Dios: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. Así sea en mi vida, en tu vida y en la iglesia de Jesucristo, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, una vez más nos has hablado por tu Espíritu Santo, como lo has hecho, Señor, a lo largo de estas semanas, de estas predicaciones, Señor. Tú nos estás confrontando para que no permanezcamos igual. Nos estás diciendo que es tiempo de decisión, que es tiempo de cambio, que es tiempo de poner nuestros ojos en ti, Señor. Que tú deseas, Señor, que tu pueblo abandone esa tibieza en la que ha vivido, Señor, por años. Y entonces estás llamando, Señor Jesucristo, a esta generación a ser la generación que te busque, a esa generación que tenga una vida en santidad y en consagración para ti, una generación llena de tu Espíritu Santo, una generación, Señor, que sea contada por ti, que no sea desechada, Señor Jesucristo. Yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, como lo has hecho, Señor, en las otras ministraciones, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya, el que perfeccione, el que complete esta enseñanza, entrando, Señor, a lo profundo del corazón y dándonos a entender todo lo que tú has querido hablar, revelándonos todo lo que nos has querido enseñar, para que seamos, Señor, una generación entendida, sabia, recta, justa, santa para ti, Señor. Una generación que sea parte de la generación del Espíritu Santo. Eso es lo que anhelamos, Señor Jesucristo. No queremos, Señor, más lo que las generaciones de este mundo nos enseñan. No queremos más, Señor, lo que la generación mala practica, Señor. No queremos vivir en esa condición. No queremos ser parte de esa generación. Queremos ser, Señor, transformados. Queremos ser renovados, Señor, por ti y por la obra de tu palabra y de tu Espíritu Santo en nosotros. Tal es la generación de los que le buscan, y hoy queremos declarar el nombre de Jesús, Señor. Yo soy de esa generación, Señor. No solo quiero serlo, sino debo ser esa generación para ti, porque tú me has salvado, porque tú me has rescatado, porque tú me has llenado, porque tú me has dado vida, Señor, porque tú me has dado tu salvación, porque me has dado de tu Espíritu Santo y me has dado tu palabra, Señor, porque me has dado tu poder, porque me has dado de tu misericordia, de tu favor, de tu gracia y de tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre. Yo quiero ser esa generación que te busque con todo el anhelo de mi corazón, Señor, y que sea toda esta generación, Señor, despertada, sea toda esta generación avivada por la obra de tu Espíritu Santo, vivificada esta generación, Señor, para que también sean parte de la generación del Espíritu Santo. Te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos, Señor, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, de todas esas malas conductas, actitudes, Señor, que hemos vivido, pero hoy no más, Señor. Hoy tomamos la decisión de caminar en el camino que tú nos has marcado, Señor. Hoy tomamos la decisión de abandonar, Señor, todo lo que es esa mala generación perversa, adúltera, mentirosa y burladora. Y hoy, Señor, tomamos ese valor, tomamos esa decisión, Señor, de seguir a Cristo y de ser esa generación que te levanta, que levanta tu nombre, Señor, y que tienes tu presencia en medio de ella, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria tuya, Señor, eternamente y para siempre, porque generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Así, Señor, lo haremos hoy y por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener la ministración de la mesa del Señor. Prepara, dispón tu corazón. En esta hora, preséntate, ponte a cuenta con el Señor y vamos a participar con gozo y con alegría en este memorial, porque la generación que busca a Dios guarda sus mandamientos y el Señor nos ha mandado que lo recordemos y que anunciemos que Él murió hasta que Él venga, porque Jesucristo volverá. Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de estar cerca de ustedes y como siempre en este día
hoy estamos en este primer domingo del mes pensando en la mesa del Señor. Ya no voy a estarles repitiendo continuamente, usted debe estar preparado con el fruto de la vid y con algunas galletas, especialmente si son sin pan leudado, mejor, pero si no, pues cualquier galleta que sea lo más propio para que estemos participando de la mesa del Señor. Les agradecemos al Señor esta oportunidad preciosa y como siempre nos acercamos para pedirle al Señor que en esta hora tenga bien prepararnos y para tal efecto venimos para humillarnos delante de la presencia. También esto ya lo hemos hablado varias veces, que tenemos que buscar que nos acerquemos al Señor teniendo una actitud ceremonial y para tal efecto venimos juntamente con usted haciendo esta oración, la cual debe salir de su corazón, aunque usted la escuche de mis labios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te rogamos que tengas a bien perdonar de nosotros cualquier pecado de comisión, de omisión, prevaricación, visible, oculto, individual, matrimonial, familiar, circunstancial, secular, la desobediencia a tu palabra, el no hacer tu voluntad, pecados eclesiales, ministeriales, espirituales, grupales, Señor, y cualquier pecado, Señor, en la práctica diaria de nuestra ocupación, seculares y circunstanciales, Señor, que pudiera haber. Estamos claros que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, pero esto, Señor, es lamentable por nuestra condición de naturaleza caída. Rogamos, Señor, que tú tengas a bien recibir nuestro reconocimiento de no hacer las cosas como conviene de acuerdo a tu palabra, y ese reconocimiento traer el ruego por la confesión en arrepentimiento, pidiéndote que nos perdones y nos limpies en tu sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, para que sean borrados, sean quitados nuestros pecados. Nos santifiques en tu palabra es verdad, seamos limpios por la palabra que nos ha sido hablada y nos purifiques en el fuego de tu Espíritu. Muchas gracias, Señor, por todo ello. Muchas gracias por esa oportunidad que nos das de acercarnos a ti y de quitar de nosotros cualquier estorbo que tenga para que nos acerquemos a la mesa del Señor y no haya sobre nosotros más que el juicio de nosotros mismos y no haya algún juicio disciplinario a causa de no tomar la mesa del Señor con dignidad. También rogándote que no tengamos ese pecado de omisión, por la que algunos dicen, pues mejor no tomo la mesa del Señor. Eso no es lo correcto, Señor. Busquemos tu rostro y andemos, Señor, en los caminos que tú nos señalas y en las veredas que tú, Señor, corriges. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesucristo, pero participemos con libertad, tomando esta mesa que el Señor Jesucristo ha dejado instituida. Gracias, Señor, estamos listos para ello, pero hoy queremos hacer una narrativa del Evangelio de Lucas en el capítulo 22 y queremos hablar precisamente para que acabe usted de entender, está aquí muy claro cómo fue sustituida la Pascua judía por la Cena del Señor. Y voy a leer el capítulo 22, versículos 14 al 18. Esto habla de la participación que como judío tenía el Señor Jesucristo que realizar para el cumplimiento de la ley. El Señor la cumplió. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. De acuerdo a la gente que estudiamos la palabra del Señor, eran varias copas de vino o de fruto de la vid que se tomaban en la Pascua, y en esta el Señor Jesucristo deja bien claro, no hay participación del pan, sino simplemente la copa, y está hablando de la Pascua que celebraba el pueblo de Israel en aquel acontecimiento de la salida de Egipto,
cuando fueron libertados de la servidumbre y de la esclavitud bajo el yugo de los egipcios que el pueblo de Israel tenía. Pero deja bien claro el Señor Jesucristo que tomó la copa y que se refería a la Pascua y la repartió entre ellos y habló que esto no lo iba a beber más hasta que el reino de Dios venga. Ahora, los siguientes dos versículos, 19 y 20, nos habla de esta sustitución y de este cambio de Pascua a Cena del Señor o comunión del Señor. Y dijo, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ya hemos repetido muchas veces que este es un memorial y pues así lo vamos a seguir conservando. De igual manera, después que hubo cenado, ahí está la cena del Señor, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es pues que aquí queda bien claro cómo el Señor Jesucristo sustituyó la Pascua por la cena que Él dejó asignada a partir de ese momento delante de sus apóstoles y discípulos y para nosotros todos aquellos que hoy nos declaramos hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Bien, entonces teniendo ya esto claro en nuestro corazón, nos regresamos porque es mucho más ordenado lo que tiene dado el capítulo 11 de Primera de Corintios en el versículo 23, cosa que Dios le reveló a nuestro hermano Pablo y que la dejó totalmente en orden, y esto para que podamos tomarla sin impedimento, como ya dijimos. Versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Queda claro que lo que dice Pablo que le reveló el Señor es lo mismo que dice el Evangelio de Lucas, que también le reveló el Espíritu Santo a nuestro hermano Lucas. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Usted tiene ahí el pan y ahora esperamos unos segundos para que usted lo tome y lo coma. Bien, una vez que hemos comido el pan y esta es la cena, vamos ahora al versículo 25 y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces ahora tomamos esa copa, dándole gracias al Señor y estamos cumpliendo los dos elementos, parte de lo que constituye la cena del Señor o la mesa del Señor, como usted le quiera llamar. Vamos a terminar este momento leyendo el versículo 26 de 1 Corintios 11. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí está para nosotros los propósitos que tiene la mesa del Señor. Sí, estamos nosotros aquí declarando bien, en forma muy puntual, que hemos comido ese pan y que ese pan es la cena del Señor, es el cuerpo del Señor, el cual dio por nosotros y en su cuerpo llevó nuestros pecados, y hemos bebido esa copa que es la libación, el derramamiento de su sangre de un nuevo pacto, y con esa sangre limpiar a nosotros, a cada uno de sus hijos de cualquier pecado por la bendita sangre de Jesucristo. También estamos declarando con esto que la muerte del Señor fue todo un hecho, y como dice la Escritura, que el Señor Jesucristo no vino mediante agua, sino mediante agua y sangre, y de esto testifica el Espíritu y su testimonio es verdadero. Entonces estamos claros que la muerte del Señor no fue una muerte
como hoy dirían, virtual o simbólica o espiritual, nada más fue una muerte totalmente física. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados y Él murió totalmente en el cuerpo, y ahí quedó juzgado el pecado del mundo, y es de gran beneficio para nosotros, porque no solo nosotros fuimos perdonados nuestros pecados, sino que también fuimos sanados. Esto nos deja bien claro allá en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y la escritura dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, así es que murió el Señor sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Es decir, la obra de salvación, de redención, de justificación y de propiciación del Señor es totalmente completa y queda cerrada con su muerte. Pero no solo queda ahí, sino dice: anunciáis la muerte del Señor, anunciáis, la hemos anunciado hasta que Él venga. Así es que estamos también anunciando que el Señor resucitó. Tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, que reina y que está sentado a la diestra de Dios en la majestad de los cielos, y que pronto vendrá. Y estamos esperando que el kairos de Dios, la ocasión oportuna de Dios, se dé conforme a la voluntad del Padre, y el Señor venga nuevamente por nosotros, primeramente por la iglesia, y después para establecer, como lo leímos ahí en Lucas, el reino de Dios en esta tierra. Muchas gracias por esa preciosa bendición, y decimos como en el Apocalipsis: Maranata, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Entonces, con esto damos por ministrada la mesa del Señor, y agradecemos, y que usted pueda en esta hora estar en esa comunión con el Señor. No la pierda, ande en la comunión del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ministrar, como acostumbramos, en las necesidades que hay, ya preparados con esta mesa totalmente en actitud ceremonial. Padre, te rogamos en el nombre de Jesucristo, totalmente llenos de Espíritu Santo, porque este ha sido nuestro sentir, que en esta hora no solo sobre nosotros esté el nombre de Jesucristo, no solo sobre nuestro corazón esté tu palabra, sino que la obra del Espíritu en nosotros, el cual tú dejaste aquí, Jesucristo, en tu lugar, sea plena dentro de nuestro cuerpo. Declaramos que somos templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es con nosotros, que el Espíritu Santo es dentro de nosotros, y que el Espíritu Santo es sobre nosotros. Una obra plena, de tal manera que podamos ver maravillas, porque de esta forma para Dios no hay nada imposible, y todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo que está con nosotros lo obrará. Ese Dios de las operaciones se glorificará. Ahora te pedimos en esta hora que tengas a bien manifestarte sobre nosotros en toda esa necesidad de sanidad. Cuánta búsqueda tenemos de tu rostro por todas esas enfermedades, esas dolencias, esos achaques que hay en las diferentes edades que tu pueblo tiene, y necesitamos tu intervención, y necesitamos declarar que en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo tú estás haciendo todas estas cosas en forma poderosa, y nos estás sanando, como ya lo leímos ahí en 1 de Pedro 2:24, en nuestro cuerpo, y estás trayendo sobre nosotros esa poderosa sanidad. La ministramos en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria. Padre, también te agradecemos porque tenemos autoridad sobre el reino de Satanás. Señor, nosotros tomamos tu palabra y miramos que en ella se nos dice, en una visión que Jesucristo nos compartió y la cual nosotros damos por aceptada y la creemos. Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, hallaréis serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo os dañará. Y la bendición que hay también en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Así es que es por su gracia, es el Espíritu de gracia el que nos da el de poder, porque dice la Escritura: si yo por el Espíritu de Dios yo fuera los demonios, el reino de Dios está en medio de vosotros, y nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si no le ata. En el nombre de Jesucristo tomamos toda autoridad en el nombre de Jesús, y todo poder en el Espíritu Santo, y toda potencia en la gloria del Señor, para reprender las obras del enemigo y para deshacer toda obra de maldad que se levante en contra de nosotros, en el nombre de Jesucristo, de donde provenga, y dar
plena victoria en el nombre de Jesús, Señor. Estamos ministrando totalmente en la unción de tu Espíritu Santo por la fe en Cristo Jesús, y estamos declarando que se cumpla tu palabra, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y como estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto está escrito en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 10, versículo 38, y nosotros estamos gozosos de saber que tenemos esa victoria. Pero ahora no solo paramos ahí, sino que, Señor, estamos clamando porque en esta hora, en el poder del Espíritu Santo y conforme en la potencia de tu gloria y con toda la unción que la persona del Espíritu Santo nos da, estamos clamando porque tú no nos dejes, no nos abandones, porque la sal, el vino, el aceite, el pan nos sea dado en abundancia, Señor, en el nombre de Jesucristo, que no falte de ninguna manera, Señor, como tu palabra nos dice ahí en el Salmo 23, que vas a aderezar mesa en presencia de nuestros angustiadores y unge nuestra cabeza con aceite. Es una unción de provisión, es una unción de alimentación, es una unción de darnos el pan nuestro de cada día, como también nos enseñaste, Jesucristo, a orar pidiendo el pan nuestro de cada día. Lo pedimos para que tú seas con nosotros, no nos dejes, Señor, en medio de días difíciles, en medio de días en donde hay mucha necesidad, Señor, económica, y los recursos se han escaseado, pero tú eres grande, Señor, y tú nos has dicho que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí y haya alimento en tu casa, dice Jehová de los ejércitos. Y probadme ahora en esto, y si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice Jehová de los ejércitos. Y de esta manera tú nos vas a bendecir. No va a haber daño, no va a haber carestía, no va a haber falta de nada, Señor, porque tú eres con nosotros. Pero nosotros estamos no solo teniendo la fe en el nombre de Jesucristo y obedeciendo esa fe por la palabra escrita, sino también poniendo en acción lo que tú nos señalas para hacer tu voluntad, y de esta manera que no haya ningún estorbo para que tú nos bendigas económicamente y nos prosperes. Levanta un pueblo que no tenga duda. Hay todavía mucho pueblo tuyo que no ofrenda ni siquiera, que no da primicias y que no diezma porque no está de acuerdo en lo que está escrito en tu palabra, pero no es más que un acto de adoración. Queremos adorarte y presentar un sacrificio delante de ti, porque no es fácil cumplir, Señor, con esto, pero queremos cumplir, Señor, para que tú también abras las ventanas de los cielos y nos des hasta que sobreabunde en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo estamos ministrando esto para que tú, Señor, llenes nuestras manos, Señor, y tengamos siempre algo que ofrecerte, y que no vengamos delante de ti con las manos vacías, sino siempre para adorarte y bendecirte y glorificarte, porque tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por todo ello. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos pues tu intervención en todas las cosas que necesitamos en esta tierra. Mientras tú nos tengas aquí, no dejaremos de buscarte y de clamar, porque así está escrito tu palabra. Sí, Señor, que nada falta a los que te buscan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea todo esto hecho en la tierra y en el cielo, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a despedirnos como acostumbre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Gracias, Señor, por ello, porque tu nombre, Jesucristo, gran nombre, el último nombre y gran nombre, está sobre nosotros, y tu palabra está en nuestro corazón. Ahora nos encomendamos a la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea. Estamos intensificando que esto sea un cierre, y que la comunión del Espíritu Santo no se pierda, sino que estemos verdaderamente entrando en esa comunión, para que seamos en esta hora en verdad llevados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios por la obra y gracia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te encarecemos nuestra vida, y esa comunión con el Espíritu Santo no mengue, para que todas las cosas que hagamos, nuestras actividades, sean benditas por causa de tu nombre, Jesucristo, y por causa de la obra del Espíritu Santo. Amén.